Buen día, licenciado y compañeros. Hoy les vamos a exponer la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Mi nombre es Heidi Méndez. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado. Esto pues en función de las circunstancias, así como de la estructura y el contenido del informe, que se vean afectados por la opinión modificada. Los tipos de opinión modificada está la opinión con salvedades, la opinión desfavorable o adversa, la denegación o abstención de opinión. La opinión va a depender de la naturaleza de las condiciones y sobre todo del juicio del auditor. Los objetivos son: 1. Cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Y 2, que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Las definiciones que nos da esta norma son dos: generalizado, término utilizado para referirse a las incorrecciones, y opinión modificada, pues va a ser ya sea una opinión con salvedades o desfavorable o de negación de opinión sobre los estados financieros. En la sección de requerimientos tenemos de que la opinión con salvedades, pues esto, como vimos inicialmente, a juicio del auditor, vamos a ver los posibles efectos. En los apartados pues nos dan esta tablita para poder identificar. Primero pues vamos a partir de la naturaleza del hecho. Si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, vamos a emitir una opinión con salvedades, siempre y cuando esto sea material, pero no generalizado. Buenos días, mi nombre es Taina Aguilar y voy a continuar con la exposición. Opinión adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable o una opinión adversa cuando, habiendo obtenido la suficiente y adecuada evidencia de auditoría, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Denegación de opinión. El auditor denegará su opinión o se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener la suficiente y adecuada evidencia de auditoría en las que él pueda basar su opinión y concluya que los posibles efectos de los estados financieros de las incorrecciones no detectadas pudieran ser materiales o generalizadas. También nos menciona la norma que el auditor denegará su opinión cuando en circunstancias poco frecuentes se suponga la existencia de múltiples incertidumbres. El auditor concluya que a pesar de haber obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible que él pueda formarse una opinión sobre los estados financieros, debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Nos menciona la norma que si después de que el auditor haya aceptado el encargo, él observa que la dirección ha impuesto alguna limitación al alcance de la auditoría y el auditor pues considera que puede afectar al momento de que él pueda formarse su opinión, le solicitará a la dirección que elimine dicha limitación. Si el auditor pues observa que la dirección se rehúsa a hacer la eliminación de la limitación, el auditor comunicará esta cuestión con los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad pues formen parte de la dirección. Entonces el auditor pues podrá determinar si es posible que él pueda aplicar procedimientos alternativos. Si el auditor pues no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determinará las implicaciones de este hecho. A. Si el auditor concluye que los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas en los estados financieros
y si las hubieras, pues estas podrían ser materiales, pero no generalizadas, el auditor expresará una opinión con salvedades. Pero si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectados en los estados financieros podrían ser materiales y generalizados, de tal forma de que el auditor no pueda emitir una opinión con salvedades, entonces el auditor renunciará a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permitan y que sea factible. O si no es factible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, el auditor denegará su opinión o se abstendrá de opinar sobre los estados financieros. Otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable o con la denegación de opinión. Cuando el auditor considere necesario expresar una opinión desfavorable o una opinión adversa, o denegación de opinión sobre los estados financieros, el informe de auditoría no incluirá una opinión no modificada favorable sobre un solo estado financiero o sobre uno o más elementos, cuentas o partidas específicas en relación con el mismo marco de información financiera aplicable. La inclusión en el mismo informe de dicha opinión no modificada en estas circunstancias será contradictoria con la opinión desfavorable o con la denegación de opinión sobre los estados financieros. Compañeros, buenos días. Continuando con la presentación, mi nombre es Jesús López. Vamos a tratar de explicar un poco lo que es la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. En el párrafo de fundamento de la opinión modificada, cuando el auditor expresa una opinión modificada sobre los estados financieros, incluirá un párrafo en el informe de auditoría que proporciona una descripción del hecho que da lugar a la modificación. Cuando el párrafo de opinión es con salvedades, dice que el auditor expresará una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros. El auditor manifestará que, en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas de la sección Fundamentos de la opinión con salvedades. Si el párrafo de la opinión es una opinión desfavorable o adversa, dice que cuando el auditor exprese una opinión desfavorable o adversa, manifestará que, en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la opinión desfavorable o adversa, él emitirá ahí las cuestiones o la cuestión o cuestiones que dieron lugar a su opinión adversa. Párrafo de fundamento de negación o abstención de la opinión. Esa es la norma que cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga de opinar, porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, manifestará que no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamentos de la denegación de la opinión. Corregirá la declaración requerida por el apartado 24b de la NIA 700, que indica que los estados financieros han sido auditados para manifestar que le fue contratado para auditar los estados financieros. En el fundamento de la opinión, dice que cuando el auditor emita una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos especificados o específicos requeridos por la NIA 700, sustituirá el título Fundamento de la opinión, requerido por el apartado 28 de la NIA 700 por el Fundamento de la opinión con salvedades. El fundamento de la opinión con salvedades adversa o fundamento de la denegación o abstención de la opinión según corresponda y, dentro de dicha sección, incluirá una descripción de la cuestión que motiva a modificar su opinión. Si existe incorrección material en los estados financieros que afectan a cantidades concretas, el auditor incluirá en la sección Fundamento de la opinión una descripción y cuantificación de los efectos financieros de la incorrección, salvo que no sea factible. Si existe incorrección material en los estados financieros con relación a la información descriptiva relevada,
el auditor incluirá en la sección Fundamento de la opinión una explicación de las razones por las que tal información es incorrecta. Si existe incorrección material en los estados financieros con relación a la falta de revelación de información requerida, el auditor discutirá la falta de revelación de información con los responsables del gobierno de la entidad. Describirá en la sección Fundamentos de la opinión la naturaleza de la información omitida y, salvo que disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, incluirá la información a revelar omitida siempre que sea factible y que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información a revelar omitida. Buen día, licenciado, compañeros. En esta oportunidad yo les voy a continuar hablando sobre la NIA 705, Fundamentos de la opinión. Si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor incluirá en la sección Fundamentos de la opinión los motivos de dichas imposibilidades. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o una opinión desfavorable sobre si la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada, con salvedades o desfavorables según corresponda. Cuando el auditor deniegue la opinión sobre los estados financieros, el informe no incluirá los elementos requeridos por los apartados 28b y 28d de la NIA 700. Aun cuando el auditor haya expresado una opinión desfavorable o haya denegado la opinión sobre los estados financieros, describirá en la sección Fundamentos de la opinión los motivos de cualquier otra cuestión de la que tenga conocimiento que hubiera requerido una opinión modificada, así como los efectos correspondientes. Descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros. Cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, modificará la descripción de las responsabilidades del auditor requeridas por los apartados 39 al 41 de la NIA 700. Consideraciones cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros. Salvo que las disposiciones legales o reglamentarias requieran. Cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros, el informe de auditoría no incluirá una sección Cuestiones clave de la auditoría, de conformidad con la NIA 701, o una sección Otra información, de conformidad con la NIA 720. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor prevé tener que expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que le llevan a prever dicha opinión modificada y la reacción de la modificación. Esa ha sido toda nuestra exposición. Gracias por su atención.